Hola, vamos a comenzar una discusión sobre la ley periódica. La ley periódica simplemente dice que si ordenas los elementos según su número atómico, entonces vemos que surge un patrón en la tabla periódica. La primera persona que intentó ordenar los elementos fue un hombre llamado Dmitri Mendeleev. Él era un químico ruso y tuvo una idea similar, ley periódica. Pero en lugar de organizar la tabla periódica en orden creciente de número atómico, él lo hizo por masa atómica creciente. Y pensó que propiedades similares aparecerían en las filas horizontales o períodos. Ya hemos hablado de eso. Y colocó 7 elementos en cada una de las dos primeras filas y luego colocó 17 elementos en cada una de las siguientes dos filas. Pero luego en realidad pudo adelantarse y decidir que habría algunos elementos que aún no se habían descubierto, y de hecho dejó espacios vacíos en la tabla periódica. Echemos un vistazo a su tabla periódica. Bien, aquí está la tabla periódica de Mendeleev, y notarás que dejó algunos espacios abiertos aquí. Él reconoció que entre 40 y 48 podría haber lugar para otro elemento, y aproximadamente en 48 podría haber algo más que encajara ahí. Y luego, entre 65 y 74, aproximadamente en 75, podría haber espacio para dos elementos más. Eso fue algo difícil para él, porque ¿cómo se supone que iba a saberlo? Simplemente decidió hacerlo. Y mira, aquí tenemos algunos de nuestros metales de transición junto con nuestros metales alcalinos y alcalinotérreos. Como puedes ver, es una disposición diferente de los elementos a como los conocemos hoy en día cuando los ordenas según la masa atómica. Incluso llegó al punto de predecir un nombre y las propiedades de los elementos que aún no se habían descubierto. Esos espacios vacíos, él decidió que podía decirte qué tipo de propiedades iban a tener esos elementos, aunque aún no se hubieran encontrado. Y en realidad resultó estar muy cerca en su predicción. El problema con la tabla periódica de Mendeleev es que el telurio y el yodo, solo como ejemplo, parecen estar en las columnas equivocadas porque sus propiedades no coincidían con el resto de los elementos en su misma columna. Así que algo no estaba bien ahí. Aquí está la tabla periódica actual. Está ordenada por número atómico y aquí puedes ver, espero que hay varios lugares en la tabla periódica donde las masas atómicas en realidad están fuera de orden. Los números atómicos están en orden numérico ascendente, pero en algunos lugares que he marcado con un recuadro y he tratado de encontrar todos los que he podido, las masas se salen de orden. Así que voy a acercar aquí para que, con suerte, puedas ver eso. Bien, aquí tenemos 58.9 y 58.6, así que este cobalto es en realidad más masivo que el níquel. Y lo mismo ocurre aquí con el lorencio y el rutherfordio. Este tiene 262 y este tiene 261. Tenemos el mismo tipo de situación ocurriendo con, mira el boro y el boro por aquí. Así que tenemos varias situaciones en las que las masas en realidad están fuera de orden, pero el número atómico sí está en orden. Y cuando lo organizas así, en orden de número atómico creciente en lugar de masa, entonces todos los elementos de una columna se comportan igual. Como todos los demás elementos en esa misma columna, por ejemplo, todos los gases nobles están en esta columna, bien, todos están en forma gaseosa a temperatura ambiente, no les gusta enlazarse con otras cosas. Tienen 8 electrones de valencia y eso es igual para todos los demás elementos en sus columnas. Cuando lo ordenas por número atómico creciente se comportan de manera similar. Bien, así que la idea moderna de la ley periódica difiere de la de Mendeleev. Su idea de la ley periódica era el aumento de la masa atómica. La nuestra va a ser el aumento del número atómico. El número atómico, como ya sabemos, indica la cantidad de protones en el núcleo de un elemento. Y como un átomo es eléctricamente neutro, es decir, tiene carga cero,
Eso significa que el número de protones en el núcleo debe ser igual al número de electrones que rodean el núcleo, porque los protones son positivos y los electrones son negativos. Así que si tiene exactamente la misma cantidad de ambos, entonces sus cargas se cancelan. Y tenemos un átomo neutro. Bien, eso significa que si ordenamos las cosas en orden de número atómico creciente, entonces todos los elementos dentro de un grupo van a tener el mismo número de electrones de valencia rodeando el núcleo. Y eso es lo que les permite tener propiedades similares y enlazarse de la misma manera. La única razón por la que las cosas tienen propiedades similares es porque se enlazan como otras cosas. Así que veamos. El carbono, por ejemplo, tiene 4 electrones de valencia y el silicio también. Así que ellos se enlazarán de la misma manera porque ambos tienen la misma cantidad de electrones que pueden participar en un enlace y por eso sus propiedades son similares. Y lo mismo ocurre con el germanio, el estaño y también el plomo. Bien, hablemos sobre la configuración electrónica. Adelante, saca tu tabla periódica y vamos a repasar los subniveles. Estas son las cosas de la sección de números cuánticos de las que habíamos hablado. Estos son los subniveles S, P, D y F u orbitales dentro de un nivel de energía. Vamos a ubicarlos en tu tabla periódica. Bien, lo que quiero que hagas es elegir 4 colores diferentes y vamos a encerrar cada uno de los orbitales en la tabla periódica con su color específico. Bien, así que hagamos primero el orbital S. El orbital S va a ser las dos primeras columnas de la tabla periódica, más el helio. El helio también forma parte del orbital S, así que voy a poner una S aquí y luego vamos a encerrar estas dos columnas y el helio. Bien, aquí tenemos nuestro orbital S encerrado y el helio también. El siguiente orbital, el próximo orbital que vamos a hacer es el orbital P, así que eso está por aquí. Y va a ser toda esta caja de aquí, la que puedes ver en este lugar. Todos los gases nobles, absolutamente todos, van ahí en esa zona específica. Todo esto desde el 13 hasta el 18, ¿de acuerdo? Bien, ahí tenemos nuestros orbitales P encerrados. Ahora vamos a hacer los orbitales D. Y los orbitales D van a ser esta sección del medio de aquí. Y vamos a asegurarnos de incluir nuestros elementos sintéticos aquí abajo. Esta tabla periódica es un poco más antigua, así que estos aún no tienen nombres. A día de hoy en realidad sí tienen nombres y hemos encontrado o creado varios elementos sintéticos más, pero en realidad nunca usamos esos de todos modos, así que no es algo importante. También incluirás el lantano y el actinio en el orbital D, así que esos deben estar encerrados con el mismo color que tu sección de orbital D. Y vamos a hablar de eso rápidamente. Hay un par de formas diferentes en las que verás la tabla periódica organizada. Yo prefiero esta disposición, por eso la usamos en mi clase de química. Y tiene al lantano y al actinio aquí abajo, porque estas dos filas tienen nombres especiales, la serie de los lantánidos y la serie de los actínidos, y se llaman así por los dos primeros elementos de esa fila. Sin embargo, a veces verás estos dos elementos aquí arriba en este espacio para que puedan estar con los orbitales D donde pertenecen. Veamos la otra versión de la tabla periódica que los muestra de esa manera. Bien, como puedes ver aquí, el lantano y el actinio están colocados aquí arriba, en el bloque D donde pertenecen, y los lantánidos y actínidos comienzan con cerio y torio. Y por eso a veces estos están aquí abajo, así que eso explica por qué se llaman como se llaman, y otras veces no es así. Los otros dos están incluidos aquí arriba, así que realmente no hace ninguna diferencia. Observa que esta es una tabla periódica actualizada, así que en realidad nos da los nombres de esos elementos sintéticos y también tenemos los otros elementos sintéticos que aún no tienen nombre, así que vamos a encerrar nuestros orbitales D. Necesitamos indicar que este es el orbital D justo aquí y luego lo encerraremos. Así que aquí hemos encerrado todos nuestros elementos del orbital D. Y luego lo último que necesitamos hacer es encerrar los elementos del orbital F.
Bien, entonces pondremos una F aquí y luego los encerraremos. Muy bien, ahí están nuestros 4 orbitales, todos encerrados en la tabla periódica, y así es como debería verse la tuya. Sugiero que encierres en un recuadro en lugar de sombrear, porque al principio del semestre ya sombreábamos los diferentes grupos familiares en la tabla periódica, así que estos ya deberían estar sombreados. Para los metales alcalinos, alcalino-térreos de transición, metales pobres, metaloides, no metales, gases nobles, metales de tierras raras, así que encerrarlos en un recuadro tiene más sentido aquí. Bien, lo siguiente de lo que vamos a hablar es la configuración electrónica. De hecho, por eso acabamos de trazar los orbitales en la tabla periódica. Esto muestra la disposición de los electrones en los átomos, que es algo que hacen los números cuánticos, pero de esta manera en realidad podremos verlo en la tabla periódica. En una configuración electrónica, cada orbital atómico, SPDF, se designa primero por el número cuántico principal, que es el número de la fila o periodo en el que se encuentra ese elemento, seguido del subnivel del que estamos hablando, S, P, D o F, y luego cuántos electrones hay en ese orbital en ese momento. Es continuo desde el primer elemento de la tabla periódica. Hay una ascensión de electrones. Esto se te da en tus apuntes y te lo mostraré en un momento. Y para algunos de nosotros, de hecho, está en las tablas periódicas del aula, así que podrás consultarla, excepto en los días de exámenes y pruebas, ¿de acuerdo? Así que esta es la ascensión de electrones, te muestra en qué orden se llenan todos los orbitales. Recuerda, te mostré un diagrama de energía para que podamos ver aquí. Recuerda que nuestros diferentes niveles de energía aumentan en energía. Los electrones que están en el cuarto nivel de energía tienen más energía que los electrones que están en el primer nivel de energía. Y este es el orden en el que se llenan. Y fíjate aquí, por ejemplo, el 4S viene antes que el 3D. Así que el tercer nivel de energía en realidad no se llena completamente antes de que el cuarto nivel de energía comience a llenarse. En esta imagen, de alguna manera, asociamos que nuestros niveles de energía aumentan en energía a medida que subimos en el modelo de Bohr del átomo. Así que en realidad podemos decir aquí está el primer nivel de energía y corresponde a este primer nivel de energía y muestra cuántos electrones hay hasta ahora en ese nivel. Entonces aquí el segundo nivel de energía tiene sus 8 electrones completos y el tercer nivel de energía tiene hasta ahora 6 de sus electrones. Así que esta imagen simplemente sirve para mostrarnos cómo se colocan los electrones en sus niveles de energía y cómo se vería eso en ese diagrama de energía. Así que esto nos da el orden en el que se supone que deben llenarse todos los electrones, los 4 y luego los 3D y así sucesivamente. Y este gráfico aquí hace en cierto modo lo mismo. Llenamos el orbital 1s, luego el 2s, luego el 2p y luego el 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s. Y simplemente sigue así todo el camino. Bien, así que vamos a practicar un poco haciendo algunas de estas configuraciones electrónicas, que es como se llama esto. Si te pido que me des la configuración electrónica del hidrógeno, así es como lo haces. Vamos a indicar primero el número cuántico principal, luego el orbital en el que se encuentra ese elemento y después cuántos electrones hay en ese orbital para ese elemento. Bien, así que vas a necesitar tu tabla periódica para hacerlo. Bien, aquí está el hidrógeno. Otra cosa que quiero que hagamos aquí es escribir claramente el número cuántico principal junto a cada una de las filas de la tabla periódica de manera que quede bien identificado. Así que junto a cada fila queremos escribir el número cuántico principal. Bien, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y fíjate que justo aquí del 57 al 71, todo eso encaja aquí. Y luego aquí tenemos el 88, el 89, el 103 y el 104. Así que todo esto encaja perfectamente aquí.
Así que esto es en realidad parte de la sexta fila y esto es parte de la séptima fila. Así que voy a poner eso ahí, solo para que lo tengamos. Bien, entonces el hidrógeno, vamos a decir que el número cuántico principal del hidrógeno es 1. Entonces, ¿en qué orbital se encuentran sus electrones? S. Y entonces, ¿cuántos electrones hay en ese orbital? El hidrógeno solo tiene un electrón, por eso tenemos 1s1. Entonces el helio, primera fila, tiene un número cuántico principal de 1. Es un bloque S y el helio tiene 2 electrones en ese orbital S. Está bien, litio. Muy bien, ahora aquí es donde tenemos que hablar un poquito. El litio está en la segunda fila de la tabla periódica, así que podrías preguntarte por qué no estoy diciendo 2s. Recuerda, mencioné antes que las configuraciones electrónicas son consecutivas, comenzando con el primer elemento de la tabla periódica, así que tienes que seguir llenándolo todo. Entonces dirías 1s2 y luego 2s1, porque solamente hay un electrón de valencia para el litio, el cual es el único electrón en la capa más externa. Así que si usamos esta imagen como ejemplo de nuevo, fíjate aquí que tenemos estos dos electrones en el orbital S del primer nivel de energía. Supongamos que este elemento fuera litio, ¿de acuerdo? Y que ignoramos todos los electrones extra. Sabemos que el litio tiene dos niveles de energía porque está en la segunda fila. Eso significa que su número cuántico principal es 2. Eso significa que tiene dos niveles de energía. Y solo habría un electrón en este segundo nivel de energía. Así que déjame volver a dibujar esto. Bien, veamos. Aquí está el núcleo. Aquí está el primer nivel de energía. Aquí está el segundo nivel de energía. Y digamos que estamos trabajando con litio. ¿De acuerdo? Muy bien. Así que ya pusimos nuestros electrones. Tenemos el primer nivel de energía lleno y luego el segundo nivel de energía tiene solo uno aquí. Ahora recuerda que en el segundo nivel de energía tienes un orbital S y tienes tres orbitales P. Volvamos a repasar eso. Bien, si n es igual a 2, entonces eso significa que L va a ser n-1. Así que L puede ser 0 y L puede ser 1. Así que eso es un orbital S, eso es un orbital P. Luego tienes m sub L. Aquí puede ser 0 si L es igual a 0. Y también puede ser cualquier valor desde menos L hasta más L. Así que si L es 1, entonces va a ser menos 1, 0 y 1. Eso es nuestro. Ahí están nuestros tres orbitales P, bien, y aquí está nuestro orbital 1s, pero como estamos en el segundo nivel de energía, en realidad es el orbital 2s. Y luego tenemos los valores de spin, así que tenemos más un medio y menos un medio como valores. Para cada uno de esos electrones ahora, este orbital puede contener dos electrones. Este puede contener dos, este puede contener dos, y este puede contener dos. ¿De acuerdo? Así que el orbital S aquí mismo ahora tiene sus dos electrones ahí. ¿Está bien? Entonces eso es para el primer nivel de energía. Esto es n igual a 1. Esto es n igual a 2. Así que el orbital 1s tiene ambos electrones. El segundo nivel de energía solo tiene un electrón, lo que significa que pertenece al orbital S. No tenemos electrones en el orbital P y como este es el primer electrón en el orbital S, va a tener un giro en sentido horario, así que sería más un medio aquí, si estamos repasando nuestros números cuánticos. Bien, así que solo tenemos un electrón en el orbital S para el segundo nivel de energía. Por eso decimos 1s2, que son los dos electrones en el orbital S del primer nivel de energía, y luego 2s1, tenemos un electrón en el orbital S del segundo nivel de energía. Bien, y luego podríamos hacer berilio, el siguiente después del litio. Ese es el segundo electrón en el orbital S para el segundo nivel de energía. Recuerda, cada orbital solo puede contener dos electrones, así que ese orbital S ya está lleno. Luego podríamos pasar a hacer boro. Así que vas a tener todos los electrones que vinieron antes y luego necesitamos poner nuestro primer electrón en nuestro primer orbital P para el segundo nivel de energía.
Veamos si podemos hacer carbono. Muy bien, aquí está el carbono por aquí. La forma en que enseño esto es poniendo tu dedo índice izquierdo en el primer elemento, hidrógeno, ¿de acuerdo? Y luego vas a deslizar tu dedo índice derecho hasta llegar al final de un orbital. Y si aún no has llegado al elemento del que estás hablando, entonces escribes la configuración, ¿de acuerdo? Muy bien, he hecho algo despacio para que pueda escribir la configuración del carbono aquí contigo. Bien, así que vamos a empezar con el hidrógeno y avanzamos hasta el final de ese orbital que termina justo aquí. Aún no hemos llegado al carbono, así que vamos a escribir lo que tenemos hasta ahora. Eso va a ser 1, estamos en el orbital S y hemos llegado al segundo electrón en el orbital S. Luego seguimos avanzando, así que ahora estamos en el litio. Avanzamos hasta el final de este orbital que termina justo aquí. No podemos pasar de aquí todavía sin escribirlo. Así que estamos en el segundo nivel de energía. Estamos en el orbital S y hemos llegado al segundo electrón en el orbital 2s. Así que escribimos 2s2. Luego saltamos aquí a nuestro orbital P, así que empezamos justo aquí y pum, terminamos con el carbono. Así que estamos en el segundo nivel de energía, así que escribimos 2. Estamos en el bloque P, así que escribimos P. Y luego llegamos al segundo electrón en ese orbital P, así que escribiríamos 2 por 2 electrones. Así que tenemos 1s2, 2s2, 2p2. Un par de cosas sobre cómo escribir esta configuración electrónica. No pongas comas entre cada una de estas cosas. Eso es incorrecto. Poner comas ahí. Además, debes asegurarte cuidadosamente de que los números que escribas sean superíndices. Eso significa que deben estar por encima de las letras, es decir, en una posición más elevada respecto al texto normal. Así que fíjate cómo los tengo yo por encima. No son números grandes puestos al lado de las letras, así que no deberías escribirlo así. Bien, eso también es incorrecto, ¿de acuerdo? Esta es la forma correcta de escribir esa configuración. Bien, entonces transfiramos eso a nuestros ejemplos, a nuestra práctica. Bien, entonces teníamos 1s2, 2s2, 2p2. Muy bien, quiero que veas si puedes descubrir el nitrógeno y el oxígeno y luego volveremos en un segundo. Una vez que hayas tenido tiempo para hacer eso, bien, para el nitrógeno obtuve 1s2, 2s2, 2p3 porque tiene 3 electrones en el orbital p y el oxígeno es 1s2, 2s2, 2p4 porque hay 4 electrones en el orbital p. Así que espero que ahora entiendas cómo hacer la configuración electrónica. Hay tarea en tus apuntes que te deberían asignar muy pronto, si es que no lo han hecho ya. Y así es como se hace eso. Quiero darnos un ejemplo más, o tal vez en realidad dos ejemplos más de elementos que se encuentran más abajo en la tabla periódica, específicamente en el orbital D y en el orbital F. Bien, quiero que practiquemos un poco aquí con algunos elementos que están un poco más allá del orbital P. Así que el hierro está en el orbital D y el neodimio está en el orbital F. Y creo que necesitamos practicar un poco haciendo configuraciones electrónicas con esos porque tienen una situación un poco especial de la que necesitamos hablar. Bien, aquí está el hierro en el bloque D y aquí está el neodimio en el bloque F. Vamos a obtener la configuración electrónica del hierro. Comenzamos con el hidrógeno como de costumbre. Tenemos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y luego estamos listos para pasar a este bloque D. Esto no es el 4D, esto es 3D. Cada vez que pases al bloque D necesitas restar 1 al número de la fila. Te lo diré en un minuto. Así que aquí tenemos 3D, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, entonces vamos a escribir eso. Muy bien, tenemos 1 S2, 2 S2, 2 P6,
3s2, 3p6, 4s2 y luego 3d6. Y esa es nuestra configuración electrónica para el hierro. Bueno, vamos a echarle un vistazo al neodimio. Bien, aquí está el neodimio justo aquí abajo. Vamos a empezar con el hidrógeno como siempre y seguimos avanzando. Así que tenemos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Y ahora estamos listos para pasar al bloque D, así que tenemos nuestro 3d10 y luego 4p6. Cuando volvemos al bloque P, regresamos al número de fila regular, así que 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2. Y ahora necesitamos decidir, ¿vamos al bloque D o vamos al bloque F? Vamos a revisar nuestra ascensión electrónica para averiguarlo. Bien, aquí estamos justo en 6 segundos y luego el siguiente bloque al que pasamos es el bloque F. Entonces 6s2 y luego entramos al bloque F y cuando entras al bloque F restas 2 al número de la fila. Así que esto es 4f123. Muy bien, vamos a escribir eso. Muy bien, tenemos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f3. Bueno, ahora te dije que te diría por qué restas. Por 1 al pasar al bloque D y por qué restas 2 cuando pasas al bloque F. Así que vamos a ver eso. Todo tiene que ver con los números cuánticos. Otra vez, veamos si n es igual a 2, entonces L puede ser 0 y 1. Eso corresponde a un orbital S y un orbital P. Si n es igual a 3, entonces L puede ser 0, 1, 2, así que eso corresponde a S, P y D. Así que fíjate que la primera vez que aparece un orbital D es en el tercer nivel de energía, por eso tienes que restar 1 para volver al 3 en el primer orbital D. Bien, si n es igual a 4, entonces L puede ser 0, 1, 2 o 3. Así que eso es S, P, D y F. Así que notarás que la primera vez que aparece un orbital F es cuando n es igual a 4, el cuarto nivel de energía. Por eso tienes que restar 2 cuando llegas a 6 para poder volver a 4. Porque 4 es la primera vez que aparece un orbital F.